¿Confiarías tu vida a los instintos de una bestia salvaje? Chukmok lo hizo. Crió a un tigre como su hijo, creyendo que el amor y la devoción podían domar incluso al depredador más peligroso. Pero un día, todo cambió. ¿Qué impulsa a alguien a ir más allá de los límites de la naturaleza? Y cuando el amor se convierte en una amenaza, ¿cuánto vale la pena seguir creyendo? Si este tema ya te ha tocado, dale me gusta, compártelo con quien necesite despertar y escribe en los comentarios. Amar es también saber hasta dónde llegar. Desde niño, Chukmok no tenía sueños comunes. Mientras otros niños dibujaban aviones o coches, él dibujaba felinos gigantes en hojas de papel, con ojos de fuego y garras que parecían vivas. Había algo en los tigres que lo hipnotizaba, quizá su fuerza, quizá su silencio depredador, quizá esa belleza salvaje que ninguna valla podía contener. La fascinación no disminuyó con los años. Al contrario, creció como una llama, alimentada por cada documental, cada visita al zoológico, cada artículo sobre entrenadores y criadores. Chuk no solo quería observar, quería estar cerca, quería demostrar que era posible conectar con una criatura hecha para cazar. Era una idea peligrosa pero romántica, y se aferró a ella con todo su corazón. A mediados de los 90, en una granja remota de Alabama, comenzó a hacer realidad su sueño. Convirtió parte de su propiedad en un pequeño santuario privado. Construyó cercas, compró equipo y se sumergió en el estudio del comportamiento animal. Era una persona obsesiva, casi obsesiva. Los vecinos lo llamaban el encantador de bestias, pero muchos pensaban que solo era un hombre que jugaba con fuego. Fue en una feria de criadores exóticos donde Chuk vio por primera vez al cachorro que cambiaría su vida. Un pequeño tigre de ojos brillantes, pelaje dorado y patas torpes. Solo, asustado, separado de su madre, Chuk se arrodilló frente a la jaula y sintió algo inexplicable. «Eres mi elegido», murmuró, como sellando un pacto silencioso. A partir de ese momento, la vida de Chuk giró en torno al pequeño tigre, al que llamó Zeus. Lo alimentó con biberón, durmió a su lado durante las primeras semanas y grabó cada paso de su crecimiento en video. Su relación era tan estrecha que Zeus lo seguía como un cachorro, meneando la cola y ronroneando de alegría. Pero había un detalle que nadie podía ignorar. Zeus no era un cachorro, era un depredador, un animal salvaje, y crecía rápido, muy rápido. A los 6 meses, ya era más grande que un labrador. A los 12, su mirada había cambiado, no por amor, sino por instinto. Chuk, sin embargo, parecía ciego a esto. Solo veía a su amigo, su alma gemela, el ser que creía haber domesticado con amor. Mientras muchos otros retrocedían, él se acercaba, tocó a Zeus sin miedo, dio órdenes con seguridad y sonrió cuando le obedecían. Dijo que el tigre lo comprendía, que había creado una conexión inexplicable entre el hombre y la bestia. Y quizá así fuera, pero las conexiones profundas no son necesariamente seguras. La fascinación de Chuk era pura, casi infantil, pero la naturaleza no se doblega ante las emociones humanas. Lo salvaje, tarde o temprano, revela su instinto. Y aunque Chuk creía haber roto esa regla, la verdad, en el fondo, rugía silenciosamente. El nacimiento de un vínculo. Zeus llegó a la vida de Chuk cuando tenía poco más de 30 días. Estaba frágil, con la vista un poco nublada y el cuerpo temblando de frío y miedo. Chuk lo abrazó como si fuera un bebé prematuro. El primer biberón fue difícil, pero después de unos minutos, Zeus cedió. En ese momento, comenzó a forjarse un vínculo invisible pero poderoso. Las siguientes semanas transcurrieron en total entrega. Chuk se despertaba al amanecer para alimentar al cachorro, controlar su temperatura y limpiar cada rincón del recinto. Improvisado, dormía en el suelo cerca de la jaula, solo para que Zeus supiera que no estaba solo. Era como cuidar algo sagrado, y en cierto modo, lo era. Zeus era el símbolo viviente del sueño de Chuk. Con el paso del tiempo, el cachorro empezó a responder, primero con miradas, luego con pequeños gestos, el ronroneo ronco, el roce con la cabeza, el acostarse a los pies de Chuk. No había palabras, pero había presencia, un intercambio silencioso que crecía con cada caricia, cada comida, cada
paso, para cuando Zeus tenía 3 meses, era imposible ignorar el tamaño y la fuerza que estaba desarrollando. Aún así, Chuck mantenía sus rutinas como si se tratara de una mascota. Jugaba en el jardín, paseaba por el campo, incluso lo bañaba a mano. Para él, Zeus no era un tigre, era Zeus, era único, era confiable. Los videos caseros de aquella época se volverían virales años después. En ellos, Zeus lame la cara de Chuck como un cachorro de león cariñoso, se acurruca boca arriba para abrazarlo, persigue una pelota como un cachorro emocionado. Todo parecía mágico, y lo era, pero la magia no siempre dura para siempre, y Chuck, en ese momento, no quería ni oír hablar de eso. La confianza se profundizó. Zeus dormía libremente en la casa, lo alimentaban a mano y tenía un rincón en la sala donde descansar. Chuck lo presentaba a sus amigos con orgullo. Miren a mi hijo, decía, era un hombre realizado, un padre orgulloso de su peculiar hijo, un creador encantado con su propia creación. Pero lo que no se dio cuenta fue que el instinto de Zeus también crecía, lento, sutil, como un cable de tensión que se estira sin romperse. El tigre no dejó de amar, pero el amor, en los animales salvajes, no anula la naturaleza, y Chuck, embriagado por su conexión, no vio que estaba alimentando algo más grande que su propio afecto. El vínculo era real, fuerte, incuestionable, pero también frágil, como el cristal bajo presión, y cada gesto de cariño, cada noche, durmiendo juntos, conllevaba el peligro silencioso de ignorar lo que Zeus realmente era, una fuerza de la naturaleza que, un día, podría despertar, y ya no reconocer los límites de ese amor. Con Zeus pesando ya más de 150 kilos a los 2 años, Chuck seguía tratándolo como a su alma gemela. El que antes cabía en sus brazos ahora lo superaba con creces al levantarlo sobre sus patas traseras. Aún así, la rutina seguía igual: paseos por los jardines, caricias en su hocico, órdenes respondidas con una obediencia que parecía mágica. El tigre tenía espacio, sombra, comida especial y juguetes para estimular sus sentidos. Chuck lo estimulaba a diario, creyendo que, al mantener a Zeus ocupado, evitaría cualquier comportamiento agresivo. Pero había días en que el tigre se ponía inquieto, daba vueltas repetidamente por la jaula, gruñía suavemente al menor ruido, y mostraba los dientes en situaciones que antes eran triviales. Pequeñas señales, casi imperceptibles, pero presentes. Había una mezcla de orgullo y negación en Chuck. Se decía a sí mismo que conocía a Zeus mejor que nadie, que esas señales eran parte del proceso de maduración. Todo adolescente se revela un poco, decía con una sonrisa, pero Zeus no era un adolescente humano, era un depredador en su mejor momento, y esa diferencia le costaría más de lo que Chuck jamás podría imaginar. Sus amigos cercanos comenzaron a distanciarse, algunos incluso intentaron advertirle: Chuck, ¿y si un día se enoja? ¿Y si algo le asusta? ¿Y si algo le asusta? Que era, a pesar de su coexistencia, Chuck ignoró un principio que repiten los expertos: ningún tigre está verdaderamente domesticado. Puede haber condicionamiento, sí, pero nunca control absoluto. Un solo impulso, un solo momento de confusión o miedo, y todo puede cambiar. Pero Chuck continuó caminando entre las garras como si caminara sobre cristal. En redes sociales, los videos de Zeus recibieron miles de me gusta. El público quedó fascinado con el hombre que domó a la bestia, pero lo que nadie vio fue el esfuerzo continuo, el intenso cuidado y el agotamiento emocional que requería esta convivencia. Chuck siempre estaba alerta, siempre poniendo a prueba los límites, siempre creyendo que el amor era suficiente. Y ahí es donde reside el peligro, cuando lo extraordinario se vuelve normal, cuando la excepción se vuelve rutina, cuando olvidamos que la bestia no ha dejado de ser bestia, simplemente ha aprendido a esperar. Cada día, Chuck lo apostaba todo a la creencia de que su vínculo era más fuerte que cualquier impulso animal, y mientras sonreía, Zeus simplemente observaba, silencioso, inmenso, instintivo. La coexistencia entre el hombre y el tigre se prolongó durante casi 3 años. Años de tensión disfrazados de armonía, y en un mundo donde la línea entre el amor y el instinto es tan delgada como un cabello, bastaba un paso en falso,
una distracción, un instante, y sus vidas cambiarían para siempre. Las señales estaban ahí, siempre lo habían estado, pero en medio de la rutina mágica que Chuck había creado con Zeus, parecían meros cambios de humor, un gruñido prolongado, una mirada fija, el escalofrío involuntario al tocarlo, pequeños momentos que parecían insignificantes, hasta que dejaron de serlo. Una tarde, mientras limpiaba el recinto, Chuck dejó caer un cubo de metal. El sonido agudo resonó en las paredes, y Zeus, que estaba acostado, se incorporó, entrecerró los ojos y se puso rígido. Duró solo 3 segundos, pero Chuck sintió, por primera vez, miedo real, no del tigre, sino de lo que significaba ese momento. El otro día, durante un juego de rutina con una cuerda, Zeus avanzó con más fuerza de la habitual. No le hizo daño, pero derribó fácilmente a Chuck. Se rió, como si disimulara su miedo. «Eres demasiado fuerte, chico», dijo, intentando mantener el control, pero en el fondo, algo se agitó en su interior. Una advertencia que intentó silenciar. Con palabras dulces, Zeus empezó a evitar ciertos toques. Ya no le gustaba que le tocaran la comida. Mostraba los dientes cuando Chuck se acercaba durante la cena. También empezó a dar vueltas alrededor de la jaula con más frecuencia, como si algo le molestara. Eran señales, claras para cualquiera, pero Chuck, absorto en la idea de un vínculo inquebrantable, rechazaba cualquier indicio de peligro. Incluso, los profesionales que visitaban la propiedad empezaban a sentirse incómodos. Un veterinario llegó a comentar: «Chuck se está volviendo impredecible, ya es adulto, su comportamiento está cambiando», pero Chuck simplemente asentía: «Conozco a mi chico, solo está teniendo un mal día», y así, la negación se convirtió en un escudo cada vez más frágil. Hubo un episodio que quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Un visitante se acercó demasiado a la valla, y Zeus saltó y gruñó, mostrando los dientes. Chuck intervino de inmediato, pero su voz tardó segundos en oírse. «Zeus, para». El tigre retrocedió, pero se quedó mirando, durante un largo rato, como si evaluara algo invisible. Por la noche, Chuck revisó la grabación, una y otra vez, buscó explicaciones, quizás un olor, un movimiento, un recuerdo, instintivo, pero con cada repetición, la mirada de Zeus parecía más profunda, más distante. Algo estaba cambiando, algo que no podía controlar. Y en el fondo, aunque no lo admitiera, lo sabía. Estas advertencias silenciosas, casi susurradas por la naturaleza, se acumulaban, pero la conexión entre ellos era algo que Chuck no quería reconocer, porque admitirlo significaba aceptar que el sueño estaba amenazado, y para alguien que lo había construido todo sobre esa relación, afrontar la verdad era más doloroso que el riesgo mismo. Prefería creer que todo volvería a la normalidad, que era solo una fase, que Zeus, en el fondo, seguía siendo aquel cachorrito de ojos brillantes que una vez le lamió la cara y durmió en sus brazos. Pero los ojos de Zeus ya no brillaban igual, y lo que reflejaban ahora era algo incontrolable. Era una mañana normal. El cielo de Alabama estaba despejado, el aire cálido, y Zeus ya rondaba su espacio como siempre. Chuck se despertó temprano. Como siempre, se puso las botas, palmeó su vieja gorra y caminó hacia la jaula con una taza de café en la mano. Era día de limpieza y alimentación, algo que había hecho solo durante años, con la misma confianza de siempre, pero había algo diferente en el aire ese día, un silencio extraño, casi denso, la clase de quietud que precede a una tormenta, incluso sin una sola nube en el cielo. Chuck sintió una punzada de inquietud, pero la ignoró como tantos otros. «Vamos, amigo», murmuró, abriendo la puerta interior. Zeus lo esperaba, inmóvil, con la mirada fija. Chuck entró como siempre, con el cubo de carne en las manos, pero Zeus no se acercó con la misma emoción que antes. No ronroneó, no meneó la cola, simplemente se quedó allí parado, con los ojos entornados, su cuerpo tenso, como un arco a punto de ser disparado. Chuck, aunque sentía que el corazón le latía más rápido, continuó con su rutina. Dejó la carne, dio un paso atrás y se quedó allí, esperando una reacción familiar.
Fue entonces cuando todo cambió. Con un movimiento veloz, casi invisible, Zeus avanzó, no con su habitual cautela, sino con la brutalidad de un depredador en acción. Chuck intentó retroceder, gritó, pero no hubo tiempo. El tigre lo derribó con todo el peso de su cuerpo, sus garras cortando la tela de su camisa como si fuera papel. En segundos, la confianza forjada durante años se desmoronó como arena fina. El ataque fue breve pero devastador. Zeus no gruñó, no gritó, fue puro instinto, puro impulso. Chuck intentó protegerse, llamando al animal como si eso lo hiciera volver. Zeus, Zeus, soy yo. Pero en ese momento, el tigre no escuchó, no lo reconoció, no obedeció. Era simplemente la naturaleza, cruda y silenciosa. Los empleados y familiares corrieron al oír los gritos. Una confusión de voces, carreras, intentos desesperados por ahuyentar al animal. Lograron separarlos, pero el daño ya estaba hecho. Chuck estaba inconsciente, gravemente herido, con el cuerpo marcado por profundos cortes y la mirada perdida. Zeus fue sujetado, pero no huyó, simplemente se alejó y se tumbó como si nada hubiera pasado. Llamaron a la ambulancia, y durante el trayecto, el silencio se cernía como un denso velo. Nadie hablaba, nadie lloraba. Era como si todos intentaran comprender lo incomprensible. Chuck, el hombre que amaba a una bestia, había sido herido por la misma criatura que juró confiar en él. Y ese día cualquiera, el destino finalmente rugió. Este sería el día que lo cambiaría todo, que dividiría la vida de Chuck en un antes y un después. Un día que revelaría, con dolor y brutalidad, lo que significa jugar con el instinto, y lo que cuesta ignorar las silenciosas advertencias del corazón de la naturaleza. El hospital permaneció en silencio mientras traían a Chuck, su cuerpo ensangrentado, envuelto en telas improvisadas, y la mirada de los paramédicos decían, más que cualquier palabra. No hubo gritos, solo respiraciones superficiales, miradas angustiadas, y el sonido constante de las máquinas intentando estabilizar sus señales. Seguía vivo, pero nadie sabía cuánto tiempo. La noticia se difundió rápidamente. La prensa local fue la primera en llegar, seguida de curiosos y expertos en vida silvestre. Todos querían saber qué le había sucedido al hombre que vivía con un tigre, y cuantos más detalles surgían, más perplejos estaban. Después de todo, no era un desconocido. Chuck era respetado, conocido y admirado, y había sido atacado por quien más amaba. Zeus estaba retenido en una zona apartada de la propiedad. Tenía la mirada perdida, tenía manchas de sangre en el pelaje, pero parecía tranquilo, como si nada hubiera pasado. Para los cuidadores presentes, este contraste era inquietante. El mismo animal que había estado lamiendo las manos de Chuck horas antes, era ahora el centro de una tragedia silenciosa. Chuck fue sometido a 2 cirugías de emergencia. Presentaba heridas punzantes en el pecho, cortes profundos en brazos y piernas, y fracturas causadas por el impacto de la caída. Durante horas, el equipo médico luchó, y cuando finalmente lograron estabilizarlo, la incertidumbre aún flotaba en el aire. Estaba vivo, pero inconsciente, en coma inducido. Su corazón latía, pero su alma parecía suspendida. El silencio reinó en la finca. Quienes conocían a Chuck sabían de su amor por Zeus, y eso era lo más cruel. El ataque no fue fruto del odio ni la malicia, fue instinto puro, irracional, ancestral. Zeus no sabía que había roto un vínculo. Para él, fue solo un impulso, pero para Chuck, fue la ruptura definitiva de un sueño. Las autoridades comenzaron a investigar. Había dudas sobre la seguridad, sobre las licencias, sobre la negligencia, pero en el fondo, todos sabían que ninguna ley podría contener lo sucedido. Era algo más profundo. Se trataba de sobrepasar los límites que impone la naturaleza y confiar ciegamente en una relación que, aunque hermosa, siempre fue inestable. Esa noche, una llovizna cayó sobre la propiedad. Zeus dormía solo, en silencio. Chuck, en el hospital, se debatía entre la vida y la muerte, y quienes los rodeaban, solo esperaban a que despertara, esperaban a que comprendiera, esperaban a que todo fuera una pesadilla, pero era real, y ahora solo quedaba lidiar con el dolor de una confianza destrozada.
porque el ataque no fue solo físico, fue emocional, fue simbólico, fue el momento en que el corazón de un hombre fue traicionado por su propia fe en el amor. Y lo que se rompe así, nunca se recompone. Los días posteriores al ataque parecieron interminables como largas sombras al anochecer. Chuck yacía en coma, y los médicos se resistían a hacer promesas. Las heridas eran demasiado profundas, demasiado internas. Había daños que ni la mejor cirugía podía reparar. Su familia velaba en el hospital, alternando entre la esperanza y la desesperación. Mientras tanto, Zeus estaba aislado, solo, sin contacto, sin palabras, sin el cariño de quienes lo crearon. La jaula donde antes había risas y juegos, ahora era solo un espacio silencioso, y Zeus, inmenso e imponente, parecía sentir la ausencia de Chuck como un vacío que no podía nombrar. Merodeaba, olfateaba los rincones, se tumbaba cerca de la puerta, como esperando algo que no llegaba. Los sirvientes que lo alimentaban no se acercaron. Le lanzaron comida desde lejos, evitando la mirada directa. Había miedo, había tristeza, también había ira contenida, por un sueño destrozado, y un amigo herido, pero en el fondo, había algo más profundo, la certeza de que, en ese ataque, Zeus no fue cruel, simplemente fue lo que es. La propiedad fue clausurada temporalmente. Las autoridades exigieron una decisión: ¿qué hacer con Zeus? Algunos sugirieron la eutanasia, alegando peligro público. Otros abogaron por trasladarlo a un santuario de vida silvestre. Pero lo cierto es que nadie quería asumir el peso de esa decisión. Después de todo, Zeus no era solo un animal, era toda una historia. Viejas grabaciones volvieron a circular. Videos de Chuck y Zeus juntos, jugando, riendo, tumbados en el campo. Era imposible verlo sin sentir un nudo en la garganta. El contraste entre el dulce pasado y el cruel presente era devastador. ¿Cómo pudo pasar esto? Era la pregunta que resonaba por todos lados. En la jaula, Zeus no rugió, no mostró los dientes, pero sus ojos eran diferentes. Algunos decían que se sentía culpable, otros que no entendía lo que había hecho. Quizás era solo ausencia, quizás era la naturaleza que se retiraba tras la explosión, pero el silencio en esa jaula era ensordecedor. Chuck aún respiraba, pero no respondía. Su cuerpo, cubierto de cicatrices, era un recordatorio viviente de que el amor, por puro que sea, no puede borrar los instintos más antiguos de la creación. Y Zeus, el tigre criado con cariño humano, ahora enfrentaba un destino que nadie quería nombrar. Era el silencio tras el rugido, el eco de un vínculo roto, la dolorosa espera entre lo que fue y lo que vendrá. Y allí, en esa jaula donde una vez hubo amor, ahora solo quedaba tiempo, esperando una respuesta, o un final. La tragedia de Chuckmov se extendió como la pólvora. Periódicos, sitios web y programas de televisión contaron la dramática historia del hombre atacado por su propio tigre, pero bajo el sensacionalismo, latía una verdad mucho más compleja. Esta era una historia de amor, y de límites ignorados. Se convocó a expertos, se debatieron intensamente sobre la legalidad de mantener animales salvajes en propiedades privadas. Algunos decían que Chuck era imprudente, otros que era solo otra víctima de la ilusión humana de que el amor lo puede todo, pero nadie podía negar el dolor de lo sucedido, ni la profundidad de la pérdida, incluso antes de la muerte. La imagen de Chuck, postrado en cama, entre tubos y máquinas, acaparó titulares en todo el país. Había una mezcla de curiosidad y tristeza. ¿Cómo podía alguien tan dedicado, tan cariñoso, sentirse herido por aquel a quien llamaba su hijo del alma? Esa era la pregunta que no dejaba en paz a la gente, y quizá porque, en el fondo, todos hemos sentido algo similar, amar algo que puede destruirnos. Al mismo tiempo, surgieron voces en defensa de Zeus. Activistas, biólogos y simpatizantes insistieron: el tigre no tuvo la culpa, simplemente era quien era. Esta discusión incendió las redes sociales. Por un lado, quienes pedían castigo; por otro, quienes veían la tragedia como consecuencia de la intervención humana en la naturaleza salvaje. Y mientras tanto, la familia de Chuck sufría en silencio.
Se empezaron a producir documentales. Los visitantes de la propiedad compartieron testimonios emotivos. Chuck trató a ese tigre mejor que a sí mismo. Era amor verdadero. Lo vi. Estas palabras resonaron, revelando quién era, no un loco, sino alguien que creía profundamente que el cariño podía superar el instinto. Mientras el país discutía, en una habitación de hospital, Chuck se debatía entre la vida y la muerte, y dentro de una jaula, Zeus esperaba el veredicto de un mundo que no sabía cómo lidiar con su naturaleza. Ambos, hombre y animal, estaban atrapados en lugares que nunca desearon, unidos por una historia que ahora recordaban con dolor. Reflexionar sobre esta tragedia significa mirar dentro de nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos ignorado las señales en nombre del amor? ¿Cuántas veces hemos confiado ciegamente, esperando que la sensación fuera suficiente? Chuck creyó con toda su alma, pero la naturaleza no pide permiso para actuar, y cuando habla, siempre lo hace con la fuerza de 1000 voces. Esta historia dejó cicatrices no solo en la piel de Chuck, sino en la conciencia de todos nosotros. Un recordatorio cruel y hermoso a la vez: amar es arriesgarse, pero cuando amas lo que está hecho para ser libre y salvaje, el riesgo se convierte en parte del pacto. Chuck no sobrevivió. 15 días después del ataque, su corazón se paró. No hubo alboroto ni gritos, solo un monitor apagado y un último suspiro. El hombre que creía en lo imposible, que crió a un tigre como su hijo, se fue en silencio, dejando tras de sí un legado de ternura, coraje y tragedia. El país se paralizó, las redes se llenaron de homenajes. Viejos videos de Chuck con Zeus volvieron a circular, ahora con tristes bandas sonoras y frases de despedida. No fue solo un creador el que murió, fue una historia, un sueño, una promesa rota entre el amor humano y el instinto salvaje. Gente de todas partes escribió: solo quería amar. Y era cierto, la decisión sobre Zeus se pospuso una y otra vez, hasta que un juez autorizó su traslado a un santuario. Allí, lejos de la granja donde creció, el tigre viviría bajo el cuidado de especialistas. No sería sacrificado, pero tampoco volvería a vivir lo que vivió con Chuck, porque esa relación única no se puede repetir. Era solo de ellos, y terminó como una historia que no sabe si es una leyenda o una advertencia. La jaula de Zeus en la antigua propiedad fue desmantelada. El área se convirtió en un monumento conmemorativo. Placas con fotos, citas del propio Chuck y flores dejadas por los visitantes. Una de ellas decía: creía en lo imposible, y vivió hasta donde lo imposible lo llevó. Era la descripción más auténtica que se podía dar de alguien como él. Para muchos, Chuck fue imprudente, para otros, valiente, pero en el fondo, era humano, profundamente humano, alguien que amaba más allá de lo razonable, que buscaba la conexión donde todos veían riesgo, que creía en el afecto como puente entre mundos, y aunque perdió, vivió con intensidad algo que pocos se atreven a tocar: la frontera entre el amor y el instinto. Zeus, en el santuario, pasaba la mayor parte de sus días en silencio. No interactuaba, no jugaba, solo observaba. Quizás buscaba algo, quizás recordaba, quizás simplemente sentía, como sienten los animales, la ausencia de quien lo llamó hijo. Porque, aunque no hablen, los animales también guardan sus recuerdos, y también lloran, en silencio. La historia de Chuck y Zeus se ha convertido en un símbolo de todo lo bello y peligroso del amor, de cómo el corazón a veces traspasa los límites de la lógica, y de cómo amar algo profundamente no significa poder controlarlo, simplemente aceptarlo tal como es. Y quizás esa sea la mayor lección de todas. La historia de Chuck y Zeus no se trata solo de un hombre y un tigre, se trata de nosotros, de los límites que traspasamos en nombre del amor, de los riesgos que corremos cuando creemos que solo la rendición puede transformar lo salvaje en algo seguro. Se trata de la valentía de amar, incluso cuando sabemos que el amor puede herirnos. Chuck amó más allá de lo posible, veía belleza donde otros veían peligro, creaba conexiones donde solo había instinto, creó la posibilidad de tender un puente entre dos mundos, y por un tiempo lo logró. Pero el instinto no duerme, solo espera,
y cuando despierta, no pide permiso. Pero ¿se equivocó Chuck, o simplemente vivió más plenamente de lo que la mayoría nos atreveríamos? En un mundo cada vez más dominado por el miedo, eligió confiar, eligió amar, y aunque le costó la vida, también reveló el tamaño de su corazón. Que esta historia nos haga reflexionar sobre nuestros propios vínculos, sobre las advertencias que ignoramos, los riesgos que idealizamos y cuánto insistimos en moldear al otro a nuestros deseos. No todo se puede dominar, y eso está bien, porque el amor verdadero también es saber respetar la esencia del otro, incluso cuando nos asusta. Si esta historia te conmovió, compártela. Envíasela a alguien que haya amado demasiado, a alguien que crea en el poder del cariño, a alguien que haya intentado dominar algo que, por naturaleza, era imposible de controlar. Y recuerda, a veces el amor más verdadero es el que reconoce el límite y aún así elige amar. Dale me gusta, comenta y comparte esta historia con alguien especial, que sea un abrazo para alguien a quien has amado muchísimo.